Venimos de una jornada en la que la principal polémica que hemos tenido ha sido el jaleo que hubo con el penalti en contra de la Almería, ya bastante hemos tenido, y al final se ratifica la decisión de que el VAR hizo lo correcto, se ha ratificado, ahí queda el asunto, y a raíz de esto quiero preguntaros hasta qué punto ha revolucionado Turquía la Almería una vez que hemos visto que ha sacado un hashtag y que ha sido tendencia a nivel nacional. Empiezo por ti, Héctor. Hombre, pues siempre que Turquía ha dicho alguna cosa, sobre todo ha tenido una trascendencia brutal en Almería, que es lo que principalmente le ocupa, y a partir de ahí, desde su aterrizaje en el fútbol español, pues obviamente ha tenido una ampliación, digamos, mediática importante. ¿Por qué? Porque no es un proyecto al uso, no es un proyecto cualquiera, es un proyecto que tiene la idea fija de llevar a la Almería ya no solo a la primera división, sino hacerle un equipo importante de la primera división y que pueda llegar incluso a alcanzar cuotas europeas, porque ese sin duda es el proyecto. Y claro, no es lo mismo que un entrenador en caliente en una rueda de prensa post partido diga alguna cosa por la que le pueden sancionar, que aparezca el propietario prácticamente de la Almería a pedir algo que es tan privado y que no le van a dar como es la conversación de bar. Porque eso, pues solo hemos escuchado alguna conversación de bar cuando Carlos Velasco Carballo y su equipo técnico ha decidido mostrárnosla. Entonces, a partir de ahí se ha generado revuelo, porque obviamente es una jugada como para que se genere revuelo, no es una jugada cualquiera, es una jugada bastante particular, y a partir de ahí, pues cada uno está en su derecho de pedir por lo que considera oportuno, y luego, pues ateniéndose a que hay unos organismos de control que te pueden sancionar y que lo han hecho en otras situaciones. Pero creo que es una más desde que se implantó el VAR. Yo lo que creo, Samu, sobre ese tema, bueno, lo primero que dice Héctor, que cada cosa que dice Turki, cuando sale Turki, genera mucho revuelo. Yo diría, genera revuelo en Almería, genera revuelo también, no de tal magnitud, obviamente, en el fútbol español y en especial en segunda, y genera mucho revuelo entre la gente de Arabia Saudí y demás, porque recordemos, él tiene mucho seguidor de allí, obviamente, y además hay mucha gente desde allí que también sigue a la Almería. Que claro, mucha gente se ha aficionado, por así decirlo, sigue algo más en Almería por la gente de allí. Yo lo noto mucho en mi canal de YouTube, que cuando subo un vídeo de la Almería, un tanto por ciento de visitas me llegan desde ahí. Entonces también genera un poquito de revuelo desde allí. Respecto al tema del VAR, lo que dice Héctor también, o sea, al final el Almería puede pedir, Turquía puede pedir, pero hay unos organismos de control que yo creo que personalmente no va a salir el audio por ninguna parte. ¿Qué sucede? Que también coincido con Héctor, que es una más, o sea, esta jugada creo que es Bustinza, ¿no? El que va al salto y choca con Maras, tal. Bueno, es una jugada más. Ha habido un montón a lo largo de la temporada. Yo diría que si has jugado un mínimo al fútbol, ya no te digo ser futbolista profesional, has jugado un mínimo, muchas de esas jugadas las entiendes de forma diferente a cómo las puede entender una máquina, y yo creo que ahí reside el principal problema, que el fútbol no se entiende desde una máquina, se tiene que entender desde una perspectiva personal y futbolística. Yo creo que ahí es el choque existe cuando le das todo el poder, por así decirlo, a la máquina y no a la interpretación Hombre, a futbolística. ver, yo Pienso ahí yo, ¿eh? estoy de acuerdo a medias, porque la máquina, al fin y al cabo, es una máquina que podría ser muy útil, pero no hay que olvidar que a los mandos de la máquina hay alguien, y ese alguien es el que ve la imagen 2, 3, 4, 5, 25 millones de veces, y es el que decide de algún modo advertir al árbitro de que lo que él ha visto como una falta a favor en esa jugada debería ser un penalti en contra del equipo y una amarilla. Claro, eso cambia mucho, cambia diametralmente lo que podemos entender del fútbol. Lo han dicho muchos ya jugadores, entrenadores, nos cansamos de decirlo. Aquí se está jugando por foto. Y cuando tú juegas por foto, por 3 frames, es muy difícil. Porque muchas veces se ahorra contexto, y tú no te puedes ahorrar el contexto en el fútbol, porque es que todo tiene un contexto, todo tiene un porqué y todo tiene una explicación para entender si bajo reglamento una cosa debe ser infracción o no debe serla.
Entonces, a partir de ahí, si en otros partidos se ha hecho bien, y yo estoy convencido, pero hay momentos y situaciones puntuales donde se está jugando con fotos, situaciones en movimiento, y eso a mí personalmente no me parece ni justo ni normal. Claro, pero el otro día, por ejemplo, Héctor, en la jugada de la Almería de que comentamos, lo que pasa es que el árbitro en la jugada, lo que saca precisamente Turki, lo de para mí no es penalti, lo de para mí no es penalti que saca la lectura de los labios y demás, el problema yo lo veo, y donde yo digo que es una máquina, a eso me refiero, es que lo que vaya a ver a la máquina tiene una ley universal para todo. O sea, si esa jugada es así y la ley va a decir eso y eso tiene que sancionarse así. Y lo que tú dices, no lee el contexto, a eso me estaba yo refiriendo. Y va por ese Por lado. mucho, claro, por mucho que Turki movilizara a la afición con el fin de que se publicara el audio del VAR, parecía una utopía, honestamente, pero bueno, al fin y al cabo parece que se ha zanjado un poco el tema y veremos qué pasa. Una Almería que tiene, bueno, ahí a Umar Sadik, su gran estrella goleadora, y yo quiero preguntaros por si jugadores como, por ejemplo, Umar Sadik, Uroš Djurdjevic, los grandes pichichis de esta liga, en cuanto su equipo suban a primera, van a ser carnes de cañón, tan carnes de cañón, que podamos ver perfectamente, por ejemplo, a Umar Sadik en un primera, a Uroš Djurdjevic en un primera. ¿Qué creéis que pasará con ellos en caso de que sus equipos asciendan el año que viene a primera? Hombre, lo que tengo casi bastante claro es que si no subiera alguno de sus equipos, es de cajón que salen. Es decir, Sin el casi. Sí, sí. Sin si el no suben casi. sus equipos, lo lógico, habrá que ver el poderío económico de cada cual, pero sí que es verdad que estando en la situación que estamos en estos mercados bañados por el COVID, no se mueven cantidades muy altas, pero los equipos si quieren sacar algo tampoco pueden subirse a la parra pidiendo una barbaridad. Entonces, son jugadores que a priori podían ser piezas para mover el dinero, que muchas veces en el fútbol no se sabe, pero y hay fichajes que no se entienden y es simplemente porque el dinero, si no se mueve, no genera nada. Entonces, esto es como cualquier otro negocio. Que en caso de que suban sus equipos a la primera división, hombre, yo creo que tendría más garantía de algún modo para poder continuar algún año más en sus equipos. Creo que eso sería el empujoncito suficiente para que esas entidades tocaran primera división y buscaran que su proyecto siga creciendo. Si tú subes y te desprendes de tu máximo goleador o de tu mejor jugador o mejores jugadores, el mensaje que envías es bastante claro. Es un mensaje de que vas a sufrir y que eres equipo vendedor y que a pesar de que hayas subido, pues las circunstancias te obligan a vender. No sé, a mí me parecen jugadores que son muy aprovechables, me parecen jugadores que son capaces de vivir en diferentes coyunturas, lo que los hace jugadores muy, muy válidos, pero no hay que olvidar que son jugadores, por ejemplo, Uroš Djurdjevic, que este año ha tenido una explosión goleadora brutal, bárbara, que está llamando poderosamente la atención, pero que lleva 3 años aquí y en los 2 anteriores seguía batallando, seguía peleando, seguía teniendo el mismo compromiso, pero no estaba teniendo esa cifra de goles que ahora es tan llamativa. Y en el caso de Sadik es un jugador que había jugado competición europea, es una de las apuestas fuertes de la Unión Deportiva Almería y son jugadores de algún modo que la mayoría de la categoría acostumbran a decir que están fuera de rango, que pertenecen a otra categoría, pero yo no estoy de acuerdo. Cuando la gente dice, no, es que este jugador pertenece a otra categoría, este jugador es de otra categoría, hasta que ese jugador no está en otra categoría, no es de otra categoría, es decir, tiene que trabajárselo donde esté y como cualquiera en nuestro trabajo, si le llega la oportunidad, intentar aprovecharla, porque si no, mientras nadie diga lo contrario, son jugadores de segunda división. Yo creo que ahí entramos en dos realidades que conviven en segunda división, pero que son muy distintas. O sea, a la hora de una salida de cualquiera de esos dos futbolistas, yo creo que la realidad en la que vive el Almería y la realidad en la que vive el Sporting son muy distintas. Entonces, habría que analizar cada caso por separado, porque, a ver, el Sporting, en caso de un no ascenso, por ejemplo, si no se produjese, mantener a Yuka es una utopía, o sea, yo diría que es imposible. Pero claro, cuando entramos ya en el Almería, yo no creo que Turki vaya a malvender a Umar Sadik. Entonces, en caso de que el Almería no ascendiese, sí que vería en este caso más difícil su salida. No sé, Héctor, cómo piensa en este tema, pero claro, yo creo que si al Almería no le viene otro club y pone una cantidad de dinero, yo creo importante, por Umar Sadik,
yo creo que la Almería no va a dar el brazo a torcer, pero porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. O sea, Darwin Núñez sale por un dineral de Almería. Sí, O sea, y si, pero primero tiene que haber una oferta, bueno, sí, claro. que haya una oferta pesante, que eso es principal, porque si no, no hay business. Y luego habrá que ver hasta qué punto la Unión Deportiva de Almería necesita vender. Porque si en otras ocasiones, cuando ha tenido que vender, ha vendido caro, llega un punto que si tú no consigues tus objetivos, si la Unión Deportiva de Almería no logra el ascenso a la primera división después de un segundo proyecto consecutivo con la intervención del Jeque prácticamente en todas las operaciones, hombre, puede llegar a un punto que las amortizaciones empiecen a ver que salen todas hacia el rojo, es decir, hacia el negativo. Entonces, a partir de ahí, es un hombre de negocios, que a nadie se lo olvide, que puede querer mucho a la Almería y yo no lo dudo, y que puede haber encontrado ahí un arraigo especial, eso tampoco voy yo a juzgarlo. Pero sí que es verdad que, como cualquier hombre de negocios que se mete en un club de fútbol, si empiezas a ver que las pérdidas son importantes, llega a un punto en el que tienes que vender, casi tienes que vender por necesidad y ya no eres tú el que pone el precio, porque a la que se te ve un mínimo de necesidad, ya no eres tú el que pone el precio. Entonces, habrá que esperar porque obviamente son situaciones muy distintas. El Sporting vive de otra cosa, más allá de los goles de Yuca, vive de su cantera, vive de mareo y el Almería vive ahora mismo de una profundidad de plantilla que mezcla experiencia en la categoría en algunos hombres y luego muchísima juventud, porque hablamos mucho de Sadik y no sé si tendremos tiempo en esta charlita para hablar de otros, pero yo en este curso he visto jugadores en la Unión Deportiva de Almería jóvenes que se están estrenando este año y que me parecen jugadores de muchísimo nivel y que tienen por delante un futuro y un porvenir espectacular. Te han entrado escalofríos de pensar en el no ascenso del Sporting, ¿eh? Te han entrado escalofríos, creo yo, de decirlo, ¿eh? Bueno, es que, a ver, el Sporting, no, y yo no lo aseguro aquí, yo creo que el Sporting, incluso ascendiendo, yo no pongo la mano en el fuego a que pueda mantener a Uros Jurjevic, pero por un tema de que la crisis del virus este ha llegado a tal punto que de verdad no pongo la mano en el fuego, porque si el Sporting asciende, Yuka se quede. Yo vamos, no me atrevo ni de broma, pero por un tema de que, claro, si te llega un equipo muy potente en medio de la crisis que vive el fútbol y te hace una oferta importante, pues yo creo que no podrías mantenerle. Sí, entre esos goleadores, no he mencionado a Rubén Castro, que sigue ahí también bastante arriba. Son 39 años ya lo que tiene y quiero preguntaros por cuántos años más le quedan en activo en segunda, pero es que con 39 años y con el ritmo que lleva, ¿qué pensáis vosotros? Es que no sé qué deciros ahí. Yo lo que Al pienso final, es que se está produciendo ahora mismo un robo en la mesita Sí, la verdad. que llevo un rato viéndolo. Esto pasa a veces en directo, cuando convives con fieras como esta, a veces pasa. Con fieras como Rubén Castro, a ver, son jugadores únicos, son jugadores especiales, son jugadores que, como Nino, como Jorge Molina, son jugadores que han sido privilegiados para el gol. Es decir, igual nunca han llegado a alcanzar esa cota de primerísimo nivel mundial, a nivel internacional, pero son jugadores que para el fútbol español son leyendas. Es decir, son jugadores sin igual, sin parangón. Y el caso de Rubén, yo creo que esos jugadores han llegado donde están y cómo han llegado, también en parte por ser muy honestos consigo mismos. Y entonces, como considero que ellos son honestos consigo mismos, también considero que van a ser honestos para el día de mañana o cuando llegue a decir hasta aquí. Hasta aquí porque yo no me encuentro bien, hasta aquí porque yo considero que no voy a aportar lo que se requiere de mí y no veo que sean ese tipo de jugadores que, como se dice vulgarmente, van a pegar los últimos atracos para ver cuánto dinero se pueden llevar. No, me parece que son jugadores que, imagínate, es que, a ver, hablar de Rubén Castro, hablar de Jorge Molina, ¿vosotros os creéis que no hubiesen tenido tiempo para irse a China, para irse a cualquier liga exótica a coleccionar billetes? Pues seguro, porque allí igual con menos exigencia que aquí en la Liga Smartbank o en Segunda División estarían teniendo cifras incluso mucho mayores y más hinchadas. Entonces, son jugadores a los que yo no le puedo poner
fecha de caducidad porque son ellos las que se lo ponen. Yo creo que aquí hablamos de un concepto que es el de obreros del gol. Yo creo que ese es un concepto que les viene al pelo. A ver, del tema de Rubén Castro también yo destaco que no es un jugador que se haya quedado en su zona de confort, porque yo creo personalmente que Rubén Castro, estando en Canarias, estando en Las Palmas, estando, como quien dice, en casa, podría haberse quedado en una zona de confort y haber apostado por seguir, creo yo, ¿eh? Y sin embargo, apuesta por un proyecto nuevo como el del Cartagena y personalmente, a mí, no sé, Héctor, no sé qué pensará, a mí me sorprende, ¿eh? O sea, a mí me sorprende el tema de que un jugador como Rubén Castro, a pesar de la edad, a pesar de tal, lleve esa cifra goleadora con un equipo que está tan abajo en la clasificación. No estamos hablando de un equipo que esté en zona media de la tabla, de un equipo que esté en playoff o un equipo... No, estamos hablando de un equipo que revisar antes de la clasificación creo que es penúltimo ahora mismo. No ha jugado el partido que tiene hoy, pero a estas horas es penúltimo y claro, es una cifra goleadora en un equipo que está metido ahí en el fango y Va cuarto, para ¿no? En la lista de goleadores, por ahí va cuarto, creo, si sí, no por me ahí va, equivoco, sí. No después de los, va al cuarto, correcto. 13 sí, goles. después de los tres equipos de arriba, de Yuca, de Raúl de Tomás y de Sadik. Bueno, es que al final tú te pones a repasar un poco la plantilla del Cartagena y los movimientos que tuvo en verano y los que ha tenido en invierno, y es uno de los equipos que, por detrás del Mirandés, me atrevería a decir, ha tenido más mambo, ha tenido más movimiento. Entonces, no han ido a buscar nombres cualquiera, ¿eh? En esa No. plantilla, David Simón, Alex Gallar, De la Bella, estamos hablando de jugadores con experiencia, de jugadores que los tienes que seducir y convencer no solo con el dinero, porque dinero ya han hecho a lo largo de su carrera. Es decir, tienes que presentarles un proyecto como el que han pretendido hacer. Es decir, un proyecto para competir, para consolidar sobre todo al Cartagena en el fútbol profesional, pero incluso con esos nombres y con esa experiencia te has dado cuenta de que igual no es suficiente, y esa también es la gran motivación muchas veces de la categoría. Poco te garantiza, casi ni el dinero muchas veces te garantiza el éxito. Es decir, aquí cuando dices, sí, obviamente los tres recién descendidos tienen una compensación y este año están arriba, y el Almería tiene dinero y también está arriba. Este año está casi ajustándose un poquito más a lo previsible en cuanto a una competición de la regularidad, 42 jornadas. Pero ¿quién te decía a ti que iba a estar ahí el Sporting? ¿O quién te decía que el Cartagena, igual con los fichajes que había hecho, iba a estar en esa zona de la tabla, o que la Ponferradina iba a estar peleando por el playoff? Son situaciones que a principio de temporada, cuando se escriben listas de favoritos y demás, habrá algunos que se apuntarán tanto, serán, sí, yo ya lo dije, pero normalmente lo que te hace la categoría es romperte los pronósticos completamente. Así que lo del Cartagena es un ejemplo de que tú, por mucha voluntad que le pongas, que tengas buen ojo, que seas capaz de seducir a jugadores importantes en el fútbol español y en la categoría, pues que eso tampoco te garantice el éxito. Y mira, todo lo contrario, Samu, perdona que te No, interrumpa, tranquilo, dale, dale. Sí. todo lo contrario al Cartagena puede ser lo del Mirandés. O sea, el Mirandés es un equipo que en vez de buscar esos jugadores que tienen más experiencia, que tienen más renombre dentro del fútbol español, el Mirandés pesca siempre en los filiales. Y es un club que a mí me llama la atención porque año tras año se renueva prácticamente al completo. Hay una renovación prácticamente, este año es prácticamente completa de la plantilla, la renovación, y es un equipo que sigue funcionando y que sigue sacando talento joven. También entiendo que lo que haces en Miranda no lo puedes hacer en Gijón, por ejemplo, ¿eh? O sea, creo yo, en Gijón o, por ejemplo, decirte en Almería o en otro club que ahora mismo tenga otra presión mediática, porque entiendo también que el contexto para brillar de la gente joven es muy importante dentro de lo que hay a día de hoy en Andúba. Y esa renovación es algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, digo de gente joven. El Sporting tiene mareo, ya lo sé, obviamente tiene mareo, pero me refiero a la presión social de cuando no salen las cosas, cuando los resultados no se dan. Pues yo creo que esa presión social, que en este caso en Miranda no es tan grande, también juega un punto a favor. Y creo que el Mirandés es un club que debería de ser espejo para muchos, desde mi punto de vista. La verdad que sí. No hablaremos solamente de delanteros, quiero hablar también de porteros porque me gustó mucho la actuación de Oscar Walley del Castellón contra el Albacete. Muy buen partido, bastantes paradas, no sé cuántas hizo.
Pero no solamente Oscar Wally, me gusta también mucho Ian McKay, Juan Carlos Martín, y quiero preguntaros a vosotros por qué porteros os despiertan sensaciones hasta este momento en segunda, o cuál veis que el que os gusta más y cuál tiene más papeletas de ser portero el año que viene en primera. Eso es bastante difícil porque, por ejemplo, lo que dices tú es verdad, lo de Oscar Wally, estuvo muy bien contra el Albacete, pero la portería precisamente del Castellón ha sido una portería de paso, es decir, entre él y Álvaro Campos han entrado, han salido, en fin, no ha habido una continuidad concreta en esa portería. Yo, si me preguntas por un portero que este año me esté llamando poderosamente la atención, pues te diría que Ander Cantero. A mí me parece que el portero del Club Deportivo Lugo, para la situación del club, para la categoría y por el rendimiento regular, me parece que Ander Cantero está siendo uno de los más destacados. A partir de ahí, pues hombre, claro, la gente te dirá, no, es que Reina recientemente ha pifiado. Te podría decir Mariño, que lleva años estando entre los mejores, pues ahí estaría. La gente se olvida de lo que ha hecho otros años Tomeu Nadal, porque el Albacete está como está y el otro día tuvo una mala salida. Así que creo que en cuanto a esa posición, pues Diego López, yo que vivo en Barcelona, te puedo decir que hay días que ha sido héroe, la afición ha estado muy contenta con él porque ha salvado puntos, y otros días siempre le han pedido un poquito más. Es muy difícil. Así como otros años igual había algún portero que decías va muy sobrado, va muy sobrado, como si sube el Español, pues igual firma un portero, pero Diego López se queda también en la plantilla y hace la competencia, ¿no? Si sube el Sporting, está claro que se va a quedar Mariño, o sea, porque es de cajón. Pero bueno, algún equipo que suba y que no tenga claro el tema de su portería, este año para mí, Cantero, podría ser una opción a tener en cuenta. Yo creo que en segunda te digo que prácticamente todos los porteros que hay en segunda, yo creo que compiten por un puesto en primera. Pero es que hay porteros muy buenos, ¿eh? O sea, hay porteros, porque claro, hablamos de todo esto y mira, por ejemplo, Héctor se le ha pasado ahora. Cristian Álvarez. Cristian Álvarez lleva salvando al Real Zaragoza los últimos años, pero vamos a ver, Lo que pasa es que eso es verdad, es que no hay pero sitio, este es que no año, hay sitio. sí, pero aparte este año te dirán, ya, pero este año Cristian ha Ya, tenido no es su alguna, mejor año, pero es que eso es reflejo, eso muchas veces, el estado de un portero es reflejo inmediato de lo que pasa con su equipo. Es decir, si tu equipo defiende mejor, el portero parece mucho más bueno. Claro. Y si tu equipo no defiende muy bien, pues lo tienes complicado. Claro, pero también es que yo creo que la portería es un tema más complejo por el tema de que la portería juegan 20 en primera. O sea, es que, claro, al final es muy complejo el tema del portero porque sí, hay porteros muy buenos, pero es que juegan 20 en primera división. Entonces, al final, que un portero llegue a primera me parece pues más complicado que, por ejemplo, pueda llegar un defensa, puede llegar un mediocentro, un extremo. Me parece más complicado el tema de la portería. Lo que sí que te digo, y te lo digo totalmente en serio, Samu, es que hay auténticos porterazos. O sea, lo que decía Héctor de Cantero, está haciendo un temporadón, pero es que también lo está haciendo Juan Carlos, también lo está haciendo Macay, también lo está haciendo Mariño, también lo está haciendo Femenías con el Oviedo. Es que hay muchos porterazos, pero muchísimos, y seguro que se me ha quedado alguno. Tomeu con el Albacete lleva muchísimos años salvando, y este año, a pesar de las salidas del otro día, yo creo que está haciendo un temporadón también. Es que si te pongo a enumerar, no acabo, ¿eh? La situación del Albacete tampoco la verdad que tampoco No, le ya. acompaña. Claro. No sé, que al final es lo que dice también Héctor, que cuando un equipo defiende peor que otro o defiende regulero, también el portero pues se ve en más situaciones. Quizá hace paradas más espectaculares, pero claro, cuando te llegan tanto, normalmente por algún lado te tienen que pillar, ¿eh? Sí. Al que no pillan es Edgar Badía, ¿eh? En primera. Por ejemplo, Edgar Badía. Edgar Badía llegó a primera porque el Elche ascendió. Claro, y Edgar Badía no estaba en primera hasta que llega con el Elche, ¿no? Si no me equivoco. Y es un porterazo. Creo que sí. Yo es que lo veo Y hasta para ahora, la selección incluso, ¿eh? claro, ahora Edgar Badía. Edgar Badía es un porterazo, pero se le conoce ahora, ¿por qué? Porque ha ascendido el Elche. Si asciende, por ejemplo, bueno, no lo voy a agafar, si asciende el Almería tiene dos porterazos, que para mí son Macariz y Fernando también, También. creo yo.